Dios les bendiga, amados de Dios. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio, la última enseñanza que hizo Jesús antes de la última cena. El Hijo de Dios siempre fue y habló inspirado por su Padre, por Dios. Y a través de estos estudios nos encontraremos con verdades completas, no verdades a medias como lo enseña la religión, o como lo encubre el adversario para extraviar, aun si fuese posible, a los escogidos. Vayamos como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Lucas 21:16. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que tú puedes aplicar esa palabra que se escribió hace ya más de 2000 años, la puedes aplicar hoy día como esa palabra viva que es. Pero este versículo lo puedo aplicar hoy día en mi vida. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Sí, la respuesta es sí. Los callan para que no hablen la verdad de la voluntad revelada de Dios. Los matan espiritualmente, les quitan la vida en abundancia que Dios promete en su palabra. Recuerden, un vaso no puede ser lleno sino hasta su capacidad. Para el creyente es igual. Dios no puede llenar más nuestra capacidad si no vaciamos un poco, hablando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ser astutos en buscar la ocasión de hablar la palabra de Dios siempre, y no solo con los seguidores. Esa es la sabiduría de Dios en manifestación. Segunda de Corintios, es decir, Lucas 21:17. Lucas 21:17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21:18. Pero aún ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué alma ganaré con la paciencia? Mi alma ganaré primero. Ahora bien, ¿cómo lo haré? Dios siempre te da la respuesta, Dios siempre te da la salida para todas las situaciones. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Veamos este versículo. Dice, cualquiera que se extravía. Y como sabemos, la palabra de Dios fue escrita y dejada por Dios, que inspiró a los santos hombres que la escribieron, para creyentes. No lo dejó para el incrédulo, porque el incrédulo la usa para cualquier cosa, menos para lo que Dios la dejó establecida, que es salvar nuestras almas. Cualquiera que se extravía, es decir, los creyentes aún hoy se pueden extraviar. ¿Y por qué causa es? Por no perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Cuál era la doctrina de Cristo? Hablar la palabra de Dios afuera y dentro de aquellos que lo seguían. Porque se reunía con pecadores, entraba a sus casas. Y sabemos que en ese tiempo los religiosos le decían que comía y bebía con pecadores. Comía y bebía. Y sabemos, por todo lo que ya hemos estudiado, que cuando habla de beber, no habla de beber agua bendita o manantial del río. Lo que él bebía era vino. Así como cuando fue a la cena en ese matrimonio y convirtió el agua en vino. La cena que hizo con sus discípulos la hizo con vino. Entonces, cuando perseveramos en la doctrina de Cristo, no nos prohíbe el servirnos un poco de vino. Algunas religiones lo prohíben. Entonces, ¿están perseverando en la doctrina de Cristo? Si Jesucristo decía que las obras que Él hacía, las hacía porque su Padre se las mandaba. ¿Qué nos manda a hacer hoy Dios?
Nos manda a cumplir un ministerio de la reconciliación. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos viviendo con la libertad con que Cristo nos hizo libres? ¿Lo estamos haciendo? ¿Somos esos dadores alegres? ¿Estamos viviendo la doctrina de Cristo? ¿Estamos dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Qué le corresponde a Dios? Todo, porque Él es el dueño del oro y la plata. Así que piensen, ¿estamos viviendo? ¿Estamos perseverando en la doctrina de Cristo? Recuerden, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿No lo estamos haciendo o lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, ¿se han preguntado por qué? Porque el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, se ha encargado de pervertir la mente de aquellos que deberían ser los atalayas de Dios aquí en la tierra y se han abrogado títulos que no les corresponde y han abusado y han tomado la piedad como fuente de ganancia. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo que los ve vivir de esa manera? No diezma, porque ¿cómo va a estar fomentándole el vicio? Pero no se dan cuenta que se están dañando a sí mismos. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Usted cumpla con lo que Dios dice. Y los demás que den y rindan cuenta de lo que hacen. Entonces, cualquiera que se extravía, por eso en la línea, Él dice Dios que es un camino angosto, porque es un camino de perfección. Recuerden, los detalles, los pequeños detalles, es donde Dios muestra todo su poder. Si yo no persevero en la doctrina de Cristo, Jesucristo hablaba la palabra siempre, a toda hora. ¿Lo estamos haciendo? Dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, ¿quién tiene? Porque está hablando la palabra. Estará teniendo al Dios de este siglo como cuando tentó a Jesucristo por esos 40 días. Porque el diablo tentó con la palabra a Jesucristo. Esos falsos líderes, esos obreros fraudulentos, esos lobos rapaces, estarán cumpliendo el ministerio de su padre, el diablo, y estarán pervirtiendo la palabra para que así pervertir a otros, porque no tienen la doctrina de Cristo. Cristo no se abrogó títulos. No dijo yo soy maestro, no soy pastor, aunque maestro era porque enseñaba la exactitud de la palabra. Era pastor, porque pastoreaba el rebaño. Era un profeta, porque corregía al pueblo. Era un evangelista, le hablaba la palabra a quien nunca la había oído, no había oído lo suficiente para creer. ¿Cierto? Pero él no se abrogó títulos. Él cumplía esos ministerios, los mostró en manifestación. Y si yo no persevero en esa doctrina de operar de esa manera esos ministerios, Dios dice en su palabra que no tengo a Dios. Pero si por el contrario yo persevero en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se acuerdan que lo leímos en el segmento anterior en Juan? Haremos morada en Él, vendremos a Él. ¿Cuántas promesas Dios ha hecho de que nosotros somos el templo del Dios viviente? Y para ser el templo del Dios viviente tiene que estar el Dios viviente en nosotros. No podemos ser un templo vacío. 1 Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el propósito de nuestro andar aquí en la tierra. Primero, perseverar en la doctrina de Cristo para tener al Padre y para tener al Hijo, para ser ese templo del Dios viviente, inmaculado y limpio. Y lo otro es
obteniendo el fin de vuestra fe, de vuestra creencia, llegando al fin, el propósito final. ¿Y cuál es el propósito final que Dios nos ha destinado? La salvación de vuestras almas. Marcos 13:13. Dios siempre me está advirtiendo a lo que me voy a enfrentar. Cuando comenzamos con esos estudios, pasamos por un estudio que era el ser fiel a Dios solo para valientes. Y hay que serlo. Porque hay que ser muy valiente para cortar lazos afectivos, lazos familiares, lazos laborales, por no transar la palabra de Dios. Porque es fácil. El adversario es repetitivo, recuerden. Si lo hizo con Jesucristo y al ofrecerle los reinos de este mundo, a decirle, mira, todo esto te daré si postrado me adorases, estaba usando la palabra. Y la estaba usando cuando le dijo que se echara de él, porque Dios iba a mandar a sus ángeles cerca de él para que lo cuidaran. Y es lo mismo que hace hoy con todos aquellos que dicen anhelar obispado, pero no corren para hacer la voluntad de Dios, sino que corren para hacer la voluntad del vientre, o de su bolsillo, o del ego. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nuestro andar no es fácil. Van a haber lazos a través de nuestra vida. Van a haber persecución a través de nuestra vida. Va a haber mucha confrontación en nuestra vida. Vamos a tener que juzgar. A los religiosos no les gusta esta palabra, no juzgué a los hermanos. La palabra que nosotros tenemos en nuestro corazón y que hablamos de la abundancia en nuestra boca es la que juzga a la gente. Cuando entiendan eso, los religiosos se darán cuenta que es Dios mismo confrontándolos o remeciéndolos para que despierten de ese sueño espiritual en el cual están sumidos. Si yo no entiendo este principio, si no creo que Dios es el Padre, que Jesucristo es el Hijo y que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, el regalo, no salvo mi alma. Es en esta doctrina que debo perseverar hasta el fin. Por tanto, lo que predican, enseñan, testifican, hablan, transmiten otra doctrina que no sea la que Dios muestra en su palabra, además de matarse a sí mismo espiritualmente, también matan a otros al llevarlos a la religión sin valor para salvar las almas. Y si los llevan a una religión sin valor, ¿podrán salvar las almas? Por supuesto que no. Solo las perderán. Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Hoy día, si miramos a Jerusalén, está rodeado. Entonces hoy día hay muchos que se dicen judíos y están proclamando que el Mesías viene, porque ellos no creen que Jesucristo ya vino, para empezar. Creen en la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, como ya lo hemos visto con anterioridad. Y en los 5 primeros libros de la Biblia no aparece la venida de Jesucristo. Entonces ellos todavía esperan la venida del Mesías. Todavía se consideran el pueblo elegido por Dios, los judíos hoy día, los israelitas, olvidando que los judíos o israelitas del que habla Dios en su palabra eran los descendientes directos de las 12 tribus de Israel y de los cuales Dios ya escogió a 144.000, como está escrito en el libro de Apocalipsis. Entonces todos aquellos que se visten, hacen ceremonias o guardan los días como los judíos, están perdiendo su tiempo, están siguiendo a lobos rapaces, se están perdiendo la salvación, están perdiendo sus almas. Cuando comienza a describir una serie de señales que mostrarán en el retorno de Jesucristo por la iglesia, está cerca. Eso es lo que dice el mundo. Lo que debemos tener presente es que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos.
Debemos preocuparnos de hacer la voluntad de Dios, de cumplir el ministerio de reconciliación y no en estar atentos a las señales que puedan ser propiciadas por el diablo para engañarnos, llevándonos al error o a malgastar tiempo y energía en seguir doctrinas o enseñanzas que no tienen provecho para salvar nuestras almas. De lo único que debo preocuparme es de ser un obrero que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabes que este no es el único tiempo donde ha estado Jerusalén rodeado? Si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que también antes estuvo rodeado. Y si conocen algo de historia, se darán cuenta que en el tiempo de las cruzadas también estuvo rodeado de ejércitos. Así que si fuera porque esta palabra es la gran señal para el retorno de Jesucristo, o para la venida del Mesías como creen los judíos, se equivocan. Es cierto, Dios habla de guerra, rumores de guerra, pero siempre ha habido guerras y rumores de guerra. Siempre. La única señal que no se ha cumplido y que ustedes son los llamados a cumplir, ¿saben cuál es? Hablar la palabra hasta lo último de la tierra, pero la doctrina correcta. Porque ya también lo vimos en estudios anteriores que la palabra de Dios había llegado hasta lo último de la tierra, llevada por religiones, que a través del miedo, a través de los castigos, llevaron a esa gente a abrazar una religión que no tenían y en la cual no creían. Si no, lean la historia de las colonizaciones, siempre ha sido igual. Ha ido una religión metida en medio a cobrar su parte, porque no va a otra cosa, sino que a cobrar su parte en dinero, en joyas, en oro, en riquezas de ese pueblo, y para mantener a esclavos sometidos bajo una doctrina diabólica. 2 Corintios 3, 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 versículos, con 2 guías diferentes. Una que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son como un día para Dios. Así que tampoco puedo decir, mira, ya en Apocalipsis o en donde sea, habla de tantos días, entonces ya se cumplió el tiempo. Ese es otro engaño al adversario. Solo Dios conoce cuándo enviará a su Hijo a buscar a su cuerpo, a la iglesia, a los llamados, los escogidos, los renacidos, la iglesia de gracia. Y lo segundo, que yo debo presentarme con diligencia, aprobado ante Dios. Eso quiere decir que yo debo moverme con rapidez, que debo tener la misma diligencia que tengo para efectuar un trabajo seglar, la misma diligencia debo tener para hacer la voluntad de Dios y más. Porque un trabajo seglar me da frutos, es cierto, que van a sustentar mi vida y la de mi familia y mi hogar. Porque el que no quiera trabajar tampoco coma, está escrito. Pero cuando me muevo con diligencia, haciendo la voluntad de Dios, es cuando empiezo a ver todo el poder de Dios en manifestación en mi vida. Y es posible. Si no crean que es imposible, no van a ver un rayo, no van a ver una zarza ardiente, no van a ver una nube de fuego, ni una nube de nada. Recuerden, en las pequeñas cosas está Dios. Vas a llegar un día a tu trabajo y va a haber un aumento de sueldo que tú no te esperabas. Te va a llegar un dinero que tú no esperabas. Vas a tener una salud completa. Aunque pasen los años, vas a poder mirar al lado y vas a ver gente de tu misma edad o menor que está llena de enfermedades. Esa es la abundancia de la que Dios habla. Por eso habla de largura de días y años de vida. No dice años de enfermedades,
dice años de vida. Y eso es riqueza. Para aquel que entiende que la riqueza es solo dinero, está muy equivocado. La riqueza puede ser en la relación familiar, la salud física, en el movimiento de la palabra, en la inspiración de Dios, todo eso es riqueza. Cuando tú veas todo eso dirás, realmente soy rico. Realmente soy rico. No importa lo que pase el mundo, lo que haga el mundo, lo que diga el mundo. Porque el mundo está gobernado por el Dios de este siglo y los príncipes de las huestes de maldad de las regiones celestes. No importa. ¿Y sabes por qué? Porque Dios dice que a sus ángeles mandará cerca de mí para que me guarden. Y eso es riqueza. Entonces todo el mundo se enferma porque hay una peste, yo no. Todo el mundo va a pasar hambre porque el calentamiento global, yo no. Todo el mundo dice que se va a morir joven, yo no. ¿Y eso sabes lo que es? Creencia. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creencia. Empiecen a creer agresivamente. Usen la misma creencia que usan para sentarse en una silla. ¿Usted cree que cuando se están apoyando se van a caer? No, lo hacen confiado. Y eso es creencia agresiva. Crean de la misma manera la palabra de Dios. Crean de la misma manera las promesas de Dios. Y Dios está dispuesto, preparado y ansioso para cumplirlas y mostrar de esa manera ese poder en tu vida. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lucas 21:27, antes que se me vaya la idea. Dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántas religiones usan la palabra? ¿Pero la usan bien? Porque ellos leen. Hay una religión que cree en los primeros 5 libros de la Biblia, en la Torá. Ellos creen. ¿Pero creen correctamente? ¿La usan bien? Hay otros que su fuerte es solamente el Antiguo Testamento. ¿Están usando bien la palabra de verdad? Porque Jesucristo dijo que era para nuestra enseñanza, que todas las cosas que se escribieron antes era para nuestra enseñanza. Nos dice que para vivir de acuerdo a ellas. Porque Él dijo que el Espíritu, el Consolador que nos enviaría, nos diría todo lo que debíamos de saber. ¿Creen esa doctrina? ¿Creen esa enseñanza? ¿Están usando bien la palabra de verdad? Lucas 21:27. Cuando yo use bien la palabra de Dios, cuando yo sea un obrero que no tengo de qué avergonzarme, que corro la carrera para llegar al fin. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Mientras que eso no ocurra, Jesucristo no va a retornar. Y pueden venir los agoreros a decir, mira, el cielo se puso de tal color, la luna de tal color, hay guerras, si hay pestes, si hay esto y hay lo otro. Pero aún no es el fin. Aún falta. Cuando se cumpla lo que Dios dice, que seamos obreros, que cumplamos nuestro ministerio, que usemos bien la palabra de verdad, que llegue esa palabra hasta lo último en la tierra, es cuando Jesucristo retornará. Mientras debemos mantener nuestra lámpara encendida. Y esa lámpara encendida es la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro hogar, en nuestra familia. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. A todos los que esperan que Dios venga a la tierra, les anuncio, el que viene es el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. No viene Dios, el Creador, no viene el Padre. Entonces, ¿qué están haciendo esta gente que dice que Dios viene a la tierra? Están usando mal
la palabra de Dios. Están adulterando la palabra de Dios. Están haciendo el ministerio del diablo. Si aquí no hay términos medios, o haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del diablo. Y si haces la voluntad del diablo, puedes hacerla de dos maneras. Porque te gusta ser engañado y te niegas a creer la verdad de lo que ven tus ojos en la palabra de Dios. O estás tan cegado siguiendo hombres, siguiendo doctrinas, siguiendo a religiones, que te niegas a creer lo que ven tus ojos. De las dos maneras te espera el lago de fuego y azufre que nunca se apaga. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, cuando veamos y escuchemos, mira, la palabra llegó, no sé, a la selva amazónica. Allá fueron creyentes y llevaron a gente a renacer, a manifestar el Espíritu de Dios. Llegaron a la cuenca de África, llegaron a lo profundo de Alaska, o de Oceanía, o de donde sea, y llevaron a la gente a renacer. Entonces, en ese momento sepan ciertísimamente que el retorno de Jesucristo está cerca. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:29. También les digo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. 21:30. Lucas. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano está ya cerca. Lucas 21:31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Lucas 21:32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lucas 21:30. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. ¿Te dan cuenta? ¿Cuántas religiones han caído en la glotonería? ¿Quieren tener más? ¿O nunca han escuchado de que se vendía la salvación? Se daban despensas por la salvación. Se compraba la salvación. Hay una religión que la hizo y se apoderó de grandes extensiones de terreno y dineros y herencias de esa manera. Hoy día hay otras religiones que viven de lo que otros producen y están en la glotonería porque están gorditos, están lindos, están gorditos, y embriaguez y los afanes de esta vida. ¿Cuáles son los afanes de esta vida? ¿Cuáles son? Miren al mundo. ¿Por qué se afana la gente? ¿Vestir a la moda? ¿Tener grandes cosas? ¿Cambiar el auto todos los años? ¿Una gran casa? ¿Viajar al extranjero? Esos son los afanes de esta vida. Pero ¿cuál es el afán que nosotros, los hijos de Dios, tenemos? De mirar las cosas de arriba, de hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que vamos a tener lo mismo del mundo. Vamos a tener una gran casa, el mejor auto, nos vamos a vestir con las mejores ropas, pero con la bendición de Dios. Y esa es la diferencia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te lo digo? Por lo que me ha enseñado el Antiguo Testamento. Nuestras mujeres deberían ser de hermoso parecer. Si ustedes miran a Esther, si ustedes miran a Sara, si ustedes miran a las mujeres del Antiguo Testamento que caminaron con Dios, eran de hermoso parecer. Incluso reyes quisieron tenerlas por mujer
siendo ya de mucha edad. ¿Por qué no? Nuestras mujeres no deberían ser igual. Y eso es riqueza. Y eso es riqueza, ¿o no? El afán de la vida es ser de hermoso parecer, no por medio de la medicina, sino por medio de lo que Dios dice en su palabra. Por creer su palabra, que se manifieste ese poder. El Espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal, lo vivifica. Nos dice el médico o el remedio o tal o cual cosa. El Espíritu vivifica mi cuerpo mortal. Lucas 21:35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta que está hablando del retorno, de la venida del Hijo de Dios? Y dice que vamos a estar de pie en la presencia del Hijo de Dios. Todavía no está hablando del juicio final. De lo que aquí está hablando, de la reunión con el Hijo en el Bema. En donde algunos dirán, oye, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesucristo le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Lucas 21:37. Y se me viene un nombre a la mente. ¿Pedro será alguno de aquellos hacedores de maldad? Estudienlo. Estudienlo. Negó a Jesucristo. Estuvo escondido por temor a los judíos. En un momento fue el que enseñó la palabra a 3.000 personas. En otro momento llevó a el centurión y toda su casa a renacer. Pero en el mismo momento empezó a pervertir la doctrina hablando del bautismo en agua. Ese mismo hombre que había hecho todos esos milagros, señales y maravillas, porque había levantado a un muerto, había hablado la palabra de Dios, se había confrontado con los fariseos al decirles que era mejor hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Ese mismo hombre tenía tan pervertida su mente que permitía que en la casa de Cornelio fueran hombres celosos por la ley, sabiendo que esa ley ya no estaba vigente porque había un nuevo pacto, que era el pacto de la sangre de Cristo, en el cual él participó, que fue la cena. Ese mismo hombre que llevó a Pablo a guardar votos que estaban en el Antiguo Testamento, votos que eran parte de la ley. Ese mismo hombre al que Pablo tuvo que confrontar y decirle que era un hipócrita. Ahora bien, ¿era un renacido? Sí. ¿Manifestó el poder de Dios? Sí. ¿Pervirtió la doctrina? Sí. ¿Dejó de caminar con la inspiración de Dios? Sí. ¿Será uno de aquellos que Jesucristo les diga en el Bema, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco? Estudien, léanlo, vean cómo se movió Pedro, cómo se movió cada uno de los discípulos que están en la palabra de Dios mencionado. Juan, el discípulo amado, se supone, no quiso seguir a Pablo y se dejó hablar de él. Vean, grandes hombres en un momento y hombres que son y se pierden en el tiempo porque nunca más Dios los nombra, porque no hay valor en ellos para ser mencionados. Lucas 21:37, y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Lucas 21:38, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. En el caso de Juan, tomaremos las enseñanzas que entregó a sus discípulos, no antes de la cena, sino durante la cena. Para Juan, lo que el Hijo de Dios les enseñó durante esa última noche juntos era muy importante, y es por ello que la relató
en detalle inspirado por Dios. Ya vimos Mateo, ya vimos Marcos y ya vimos Lucas. Ahora entraremos de lleno a la visión que tuvo, no visión, sino que el punto de vista que abarcó Juan, inspirado por Dios, para hablar y para mostrar todo el andar que tuvo Jesucristo cuando él anduvo con él. Juan 13:12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Juan, en la última enseñanza que hizo Jesucristo, parte hablando de la última cena. Y en la última cena, Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo algo que los dejó a todos asombrados. Le lavó los pies a los discípulos. Y les pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Esa misma pregunta se les debería hacer a muchos líderes hoy, porque por sus acciones y prácticas no muestran que hayan entendido el principio que los líderes están para servir, no para ser servidos, y menos para servirse de la gente. No lo han entendido. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Jesucristo fue un maestro en entregar la exactitud de la palabra de Dios, en confrontar al liderazgo religioso, al exponer a esos hombres que traficaban con la palabra de Dios para sacar provechos personales en ganancias y o estatus. ¿Les parece conocido hoy día? Jesucristo fue incisivo, contencioso, hasta ofensivo. Sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos, les dijo a los religiosos. Pero por otro lado, enseñó la exactitud de la palabra de Dios a las gentes menos instruidas y lo hizo por medio de parábolas, un símil de su vida cotidiana, como por ejemplo el sembrador, las aves del cielo, la vid. Eran cosas que la gente conocía y veían a diario, fáciles de entender y asimilar. Juan 13:14. Sabemos que Dios inspira, lo sabemos, y que Jesucristo operaba 7 de las 9 manifestaciones, y una siendo una de ellas palabra de ciencia, que es información de Dios al hombre. Si Jesucristo era inspirado por Dios y hacía todo lo que su padre le mandaba y hablaba todo lo que su padre le decía, cuando él hablaba de esas cosas cotidianas estaba siendo inspirado por Dios. Y habló del sembrador, las aves del cielo, la vid, cosas que la gente conocía y que veían a diario, fáciles de entender y asimilar. ¿Sabe lo que es eso? Aplicar la ciencia con sabiduría. Aplicar la información de Dios con la sabiduría de Dios para llegar a la gente. Yo se lo he dicho, hay que ser sabios para aplicar a la gente. Y somos sabios porque Dios dice que somos sabios, aunque hay algunos que se molestan cuando se dice que soy sabio. Pero tengo la sabiduría de Dios en Cristo en mí. Y eso es una verdad y así está escrito. ¿Cómo yo puedo llegar a la gente? ¿Cómo puedo yo llegar a la gente? Cargando todos los pecados del mundo porque soy tan piadoso que hasta con la cabeza agachando. Y me he visto de tal o cual manera para poder mostrar a Dios. O hablar de una forma especial porque soy muy, muy religioso. ¿Sabes lo que yo debo mostrar? Que Dios es mi Padre, el dueño del oro y la plata, el que me ciñe de poder para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Aquel es mi Padre, el que tiene a la tierra por estrado de sus pies. Y eso no quiere decir que sea soberbio, sino que sea veraz en mi comportamiento cotidiano, en mi vida diaria,
Yo no puedo andar derrotado por el mundo o dar lástima en mi vestuario o en mi hacer. Tengo que mostrar el poder de Dios. Soy un hijo de Dios. Jesucristo mostraba el poder de Dios. Y no en vestuario. ¿Se han dado cuenta? Porque Él no iba al Hotel Hyatt a cambiarse ropa para hablar la palabra de Dios. Él no iba a un lugar específico a bañarse, a afeitarse. No lo dice. Él dice que llegando de un pueblo se ponía a enseñar la palabra de Dios. Pero ¿sabe lo que la gente veía? Veía a Dios reflejado en él. Veía el poder de Dios. Veía la sanidad de Dios. Iban detrás de él para escuchar lo que él tenía que decir. ¿Entienden cómo debe ser un hijo de Dios? ¿Lo entienden? Si ser un hijo de Dios no es vestuario, no es comida, ni bebida, ni los días de reposo que guardo, ni las ceremonias que hago, sino es mi vida de poder aquí en la tierra, ser un luminar en la tierra. Si Dios dice en su palabra de que toda la generación aún gime, aún con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, eso es lo que espera la creación, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Lo estamos manifestando? ¿Estamos manifestando ese poder en nuestras vidas? ¿Estamos iluminando y santificando el lugar donde estamos? Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Está enseñando el servicio con humildad, no con soberbia. Pero yo he visto y he escuchado a líderes que no sirven las mesas porque, así como dijo Pedro, porque no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces ellos imitan eso. Tú puedes servir las mesas y mostrar con ello el servicio a la gente que te sigue. Tú puedes estar barriendo el templo o el lugar donde se reúnen, ser ejemplo, pero no lo son, porque son religiosos. Les gusta que la gente los adore a ellos. Oh, qué grande, el maestro, el pastor, el evangelista, el profeta. Nada más y nada menos que egolatría. Hoy día basta mirar las congregaciones para darse cuenta que el servicio de los líderes se ha perdido. Hoy tienen Dorcas. Hay algunas religiones que tienen Dorcas. Y como ya vimos, Dorcas es un nombre. Así que todas las mujeres tienen ese nombre. Es ilógico. Pero eso es lo ilógico que ha hecho el adversario con las religiones. Los ha cegado. Leen, pero no entienden. Ahora entienden cuando se les dice que pueden hablar toda la palabra de Dios, pero no tener la inspiración de Dios, sino ser llevados por Dios a sanar a la gente por medio de esa palabra. Son címbalos que retiñen o metal que resuenan, sin valor. Tienen Dorcas, monjas, Déboras, siervos que los sirvan. El Hijo de Dios, que ha entendido el principio de servir, sea líder o discípulo, está al servicio de la casa creyente, bendiciendo a la gente con su servicio de amor a Dios, no al hombre. Y aquí está la diferencia. Verticalmente yo soy un hijo de Dios, porque Dios lo dice, porque lo dejo escrito en la palabra de Dios, que Él es mi Padre por adopción. Entonces, ¿cuál es mi confesión? Soy un hijo de Dios. Pregunten a las religiones qué es lo que son para Dios. Van a decirle de todo. Siervos, servidores, seguidores, testigos. Pero ninguno le va a decir hijo, porque no lo creen. Porque han sido cegados, no lo han entendido. No lo creen. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y a este hombre, a este Jesús que está hablando, que está siendo inspirado por Dios, te está dando un mandamiento, te está dando una ordenanza, te está dando una ley. Lo ha dado como ejemplo. Y si hacía la voluntad de Dios era que nos mostrara con su hacer cómo debemos vivir hoy día nosotros.
para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sabes tú que no hay nada más lindo? ¿Verdad? Yo lo viví. No hay nada más lindo que estar al servicio de la casa creyente. Barrer, ordenar, ir a arreglar un lugar físico. Cuando yo me congregaba, participaba en un ministerio. Era lindo. El poder ver las caritas de aquellos que llegaban después al evento y ver y se asombraban de lo limpio, ordenado y bien arreglado que estaba el lugar. Pero ese gran ministerio al cual yo participé también fue comprado por el Dios de este siglo. También su liderazgo se vendió de una u otra manera. Porque eso hace. Y lo repite una y otra vez. En algún estudio yo le nombré el Club 700, Jimmy Swaggart, el ministerio al cual yo pertenecía. Todos cayeron. Todos aquellos que en algún momento fueron los atalayas para Dios, todos cayeron. No permitamos que nosotros también caigamos. No permitamos que otros caigan. Cumplamos nuestro ministerio, que es reconciliar al hombre con Dios. Llevarlo por el camino correcto, siendo obreros de esa palabra y que la usamos bien. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo daba énfasis en el servicio, porque es un dar de amor a Dios y a la casa creyente. Y también es un medio eficaz para enseñar a otros el amor a Dios en la práctica, en el dar de su tiempo, habilidades, conocimientos. Juan 13:16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Apliquen esto a Jesucristo. ¿Es mayor que al que lo envió? No, pues es su hijo. Y eso es lo que él está enseñando, entiendan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y si Dios decía en su palabra, y nos lleva a hacernos una pregunta, ¿quién envió a Jesucristo? Su Padre lo envió. Eso es lo que Jesucristo enseñaba y decía. Yo hago la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? Dios lo envió. Dios su Padre lo envió. Aquel que dijo desde la nube en el bautismo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aquel al cual a los demonios lo reconocían, que tienen con nosotros Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Entienden? Si Dios, incluso los espíritus diabólicos reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿por qué las religiones dicen lo contrario? Piensen. ¿Quién está guiando esas religiones? ¿Quién es el Dios de esas religiones? ¿Quién es el engañador? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién envió a Jesucristo? Su Padre lo envió. Entonces, ¿es mayor que su Padre? ¿Se le debe adorar por sobre su Padre? Por supuesto que no. Sería idolatría. Se estaría adorando la creación y no al Creador. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesucristo no estaba ni era ignorante de su propósito en la tierra. Conocía perfectamente lo que padecería a manos de los religiosos. Lo que no sabía ni conocía era el misterio que había estado oculto desde tiempos y edades. Juan 13:19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Dónde leímos esto?
También en Juan, cuando dice que haría morada Dios y Cristo en nosotros. Y también lo vimos en Colosenses, la esperanza de gloria, ¿se acuerdan? O Colosenses 1:27. Juan 13:21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13:22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Todos los discípulos hablaban, todos escucharon, pero al igual que hoy, no todos los que escuchan entienden lo que escuchan, porque son otros los pensamientos que predominan en su mente. Cuando están escuchando la palabra de Dios, ¿dónde está su mente? ¿En lo que van a cocinar? ¿En lo que van a hacer después? ¿O en lo que les viene en la semana? Usen bien la palabra de verdad, sean obreros. Cuando estén estudiando la palabra de Dios, que ese minuto, 10 minutos, esa hora, sea y esté su mente en lo que están haciendo, en el estudio de la palabra de Dios. Y es en ese momento cuando van a ser inspirados por Dios y Dios va a abrir esa escritura. Y la va a abrir de tal manera que tú vas a entender, a pesar de haber leído 10.000 veces ese versículo, ver otra profundidad, ver en su dimensión total la voluntad de Dios en ese mismo versículo que ya antes conocías. ¿Les doy un ejemplo? ¿Cuántas veces ustedes han leído que el velo del templo se rasgó cuando Jesucristo fue crucificado y pudieron tener acceso al lugar santísimo? ¿Han entendido el trasfondo espiritual de ello? ¿Han entendido físicamente, en el mundo de los sentidos, carnalmente lo que ahí ocurrió? Porque normalmente todo se rompe de abajo hacia arriba. Una cortina se rompe de abajo hacia arriba, pero la cortina se rompió de arriba a abajo. Al contrario. También está escrito que los muertos, los santos, se levantaron de sus tumbas. Entonces, para todos aquellos que hablan de que ya la resurrección ocurrió, pero esta resurrección no la cuentan. Pero es el medio que Dios usó para llamar la atención a la solemnidad de lo que ahí había ocurrido, lo importante que había ocurrido. Y cuando hizo disponible que cualquiera pudiera mirar en el lugar santísimo, al cual tenían acceso solamente los sacerdotes, entonces, y solo entonces, entenderán que ustedes hoy día pueden mirar en el corazón de Dios a través del Espíritu de Dios que poseen y escudriñar lo profundo de Dios para así entender cuál es su voluntad. Cuando entiendan la simpleza de la palabra de Dios. Miren una casa, tiene cortina en las ventanas, ¿pueden ver el interior? Pero si esa cortina la rajan o la abren, la rompen, ¿pueden ver el interior? ¿Pueden ver que hay los tipos de muebles o quién está en el interior? Eso es lo que Dios nos hizo disponible, mirar en su corazón, abriéndolos el lugar santísimo, solamente donde Él está. Todos los discípulos hablaban, todos escucharon, pero al igual que hoy, no todos los que escuchan entienden lo que escuchan, porque son otros los pensamientos que predominan en su mente. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan 13:24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Juan 13:25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Que tenía miedo Pedro, que no habló directamente? ¿Que mandó a otro? ¿Se dan cuenta? Pequeños detalles. Empiezan a mirar con los ojos de Dios todas las situaciones. Y Dios te va a ir mostrando. ¿Por qué mandó a otro a hacer la pregunta? ¿Que él no tenía la confianza de hablar con Jesús?
Juan 13:26, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: ve, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13:28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Hoy se lo está mostrando. Les dice: mira, voy a tomar un pedazo de pan, lo voy a mojar y te lo voy a dar al que me va a entregar. Lo hace inmediatamente y los otros no entendieron. ¿Dónde estaba su mente? ¿En qué estaban pensando? ¿Estaba rica la comida? ¿Que tenían sueño? ¿Que habían caminado mucho? Es lo mismo que ocurre hoy. Tú le puedes estar hablando la exactitud de la palabra de Dios a alguien, pero su mente anda en otra cosa. Su mente tiene otra prioridad más que escuchar la palabra de Dios. Entonces, aquellas religiones que salen a gritar la palabra a la calle pierden su tiempo porque la gente que pasa por la calle tiene otras prioridades en la mente. Están malgastando su tiempo. Nada más. No están obteniendo ningún provecho. O cuando paran a la gente en la calle, ¿qué ocurre con esa gente? Oye, tengo que irme al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Su mente no está en recibir la palabra de Dios. Dios te da sabiduría para llegar a la gente. Dios te da inteligencia para aplicar esa palabra en la vida. Hágalo igual. Háganlo igual. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Que entre los allí reunidos había un traidor. Le estaban poniendo atención o estaban preocupados de comer. Juan 13:29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo necesario para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Otro error. ¿Alguna vez Jesucristo le regaló plata a los pobres? No. ¿Y por qué estos hombres pensaban que sí lo iba a hacer ahora? Pequeños detalles que te van mostrando la mente, el pensamiento en otra gente que vivieron hace más de 2000 años. Que es imposible que tú tengas ese conocimiento. Pero ¿sabe quién te lo hace disponible? Dios, por medio de palabra de ciencia. Información de Dios al hombre. Está disponible. Pero hay que creerlo. Y hay que ser un obrero que usa bien la palabra de verdad. Juan 13:30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Juan 13:31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Hay un estudio que lo vamos a hacer, los padecimientos de Jesucristo. Si tomáramos los días de la semana, esta cena se hizo un domingo en la noche. Si tomáramos los días de la semana hoy día, fue un domingo en la noche. Y lo crucificaron un miércoles. Estuvo 3 días en el vientre de la tierra y el domingo nuevamente había sido resucitado. ¿Y qué hace la religión hoy día? No, el Viernes Santo. Entonces calzan 3 días en 2. ¿Cómo lo hacen? Como religiosos. No es que los días en ese tiempo se contaban de 12 horas más. Porque saben y son guiados por el Dios de este siglo, porque son guiados por el Dios de este siglo, por su padre, el padre de mentira, de que cuando habla de las horas de oración, de noche a noche, se cuentan las horas de oración. La tercera hora del día era a las 9 de la mañana, y por eso Pedro les dijo en su primer discurso: esos no están ebrios, porque esta es la hora tercera del día.
Cuando habla que la crucifixión de Jesucristo fue entre las 2 tardes, eso se refiere aproximadamente a las 3 de la tarde. Así que preocúpense y lean y entienden lo que leen. Pongan atención, fijen su mente en lo que estén haciendo. Limpien su mente de todo lo demás. En algún momento también se enseñó que era como nuestra mente era un perro desbocado que el que había que enseñar a comportarse. Y hacerlo una y mil veces hasta que esa mente esté fija y quieta donde uno lo deja. Juan 13:32. Si Dios se glorificaba en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, se glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Por qué motivo los religiosos dicen que Jesucristo es Dios, si el mismo Jesús dice que no lo es? ¿O es que tampoco están tomando atención a lo que el Cristo enseña? ¿O están más preocupados de comer las mentiras que el diablo ha servido en bandeja a las religiones? Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, ahora a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Hay una religión que dice que hay que amar al pecador, que el prójimo. Entonces el prójimo es aquel que está pidiendo dinero en la calle, que está limoneando, que anda botado, que está drogado, es mi prójimo. Como ya lo vimos, el prójimo, Jesucristo lo enseñó, es aquel que vive y hace la palabra de Dios. Ese es mi prójimo. Y si no la vive y si no la hace, no es mi prójimo. Además dice que el amor, entonces como ellos aman, van a los hospitales, van a las cárceles. Pero ¿sabes lo que habla 1 Corintios 13? De lo que es el amor. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. El amor nunca deja de ser. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que yo debo de tener. Ese es el amor que yo debo de tener. De ese amor está hablando. No busca lo suyo. Entonces yo no me lleno los bolsillos con el diezmo de los demás. No busca lo suyo. Yo cumplo el mandamiento de Dios y entrego mi diezmo. O uso el diezmo en el movimiento de la palabra. Compro una Biblia, no sé. Ayuda a gente que está haciendo la voluntad de Dios, que está caminando con Dios, que está manifestando el poder de Dios. O lo uso en mi propio beneficio. ¿Por qué no? Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Uso mi diezmo. Aparto lo que le corresponde a Dios. Y si en algún momento tengo una apretura económica, hago lo mismo que hicieron los discípulos de Jesucristo. Entro al templo y como del trigo que estaba dedicado. O hago lo mismo que hizo David y su gente que lo seguía. ¿Por qué no? Porque somos tan religiosos que no creemos lo que está escrito. Hoy lo que menos se vive en las religiones es el amor al otro, porque si los líderes o la gente que los siguen se amaran, se nutrirían de la sana doctrina, pero no dan ni entregan el pan de vida como el Hijo de Dios enseñó, siguiendo lo que su Padre siempre ha dicho a su pueblo: perdón, santidad, salvación por gracia, no por obra. Juan 13:36. Le dijo a Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Juan 13:37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y no es burla, mejor, sino que cada vez que tú vas leyendo vas entendiendo más. Este Pedro, al que una religión dice que es la roca,
en la cual se sustenta. Si ustedes leen su vida, Jesucristo le dijo en algún momento: apártate de mí, Satanás. Si ustedes leen el segmento y se dan el tiempo de escudriñar en los antiguos manuscritos hebreos, griegos castellanos, griego español, se darán cuenta que cuando habla de la roca no se refiere a un peñón o algo así, sino a un pequeño grano de arena. Lo que Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, que era un pequeño grano de arena que era llevado por doquiera de cualquier viento de doctrina. Y Jesucristo no se equivocaba, porque tal luego Pedro, como ahora, le está diciendo: mi vida pondré por ti, y horas después lo negó 3 veces. Tal luego estaba predicándole a 3000 con poder, como tal luego estaba tras puertas cerradas por temor a los judíos. Tal luego estaba ministrando la palabra de Dios, llevando a renacer a Centurión, y a posteriores estaba metiéndolo al agua. ¿Se dan cuenta? Un hombre fluctuante. Tan rápido arriba, tan rápido abajo. Tan rápido en tinieblas, tan rápido en la luz. ¿Cuántas religiones son así? O sirven a Dios o sirven a las tinieblas. No hay término en medio. Juan 13:38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Gracias a Dios, yo pude ver este versículo en la práctica, el canto del gallo. No sé si ustedes se han dedicado a escuchar el canto del gallo a la madrugada. Yo tuve la oportunidad en un lugar donde visitamos con mi esposa, y no una vez, hemos ido ya 5 años prácticamente al mismo lugar, pero el escuchar el canto del gallo a las 4 de la mañana, a las 6:30 de la mañana y a las 8 de la mañana, entiendes que Dios le dio el tiempo suficiente a Pedro para que recapacitara y reconociera que lo que su hijo le había dicho, que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara 3 veces, no lo siguiera haciendo, recapacitara. Pero pasaban las horas y seguía tan miedoso como siempre. Seguía tan temeroso como siempre. Juan 13:38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántos de ustedes están pensando en lo hipócrita y fluctuante de Pedro? Pero, ¿por qué ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en su propio ojo? En las congregaciones no enseñan la palabra revelada de Dios. Hablan, gritan, se exaltan con palabrería acerca de la palabra de Dios, y los oyentes exhortos, sin sus Biblias en sus manos, y los que las llevan no las abren para ver si estas cosas son así, porque solo van a oír, aunque lo que oyen es mentira y no pueden decir lo contrario. Pruébense ustedes si conocen la palabra de Dios, donde dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesucristo hoy les dijera: ¿creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Refiriéndose y haciendo la diferencia entre su Padre y Él, ¿lo creerían o seguirían en su error? Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de su Padre, nos dice su casa, ¿Jesús mentía o engañaba? Claro que no. Él siempre fue claro y veraz. Él dijo que era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cordero, el Pastor, el Pan de Vida, el Mediador, el Camino, el Salvador del mundo, la imagen del Padre, pero nunca dijo que era Dios. Y tampoco sus discípulos le dijeron que era Dios. Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:4.
Si aquí está hablando de Jesucristo, está hablando de venir a buscar a los que le seguían. Porque hay religiones que dicen que Dios viene a la tierra. Juan 14:4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Juan 14:5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie ve al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino al Padre, no es el Padre. Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Se está contradiciendo? Le está diciendo que ha visto al Padre. ¿No está escrito que Dios es espíritu? La respuesta está en este mismo capítulo. No solo basta con seguir leyendo. Se lo leo de nuevo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Él nos está contradiciendo. Si Dios es espíritu, ¿cómo es posible que diga que ahora le veis? La respuesta está en este mismo versículo, solo basta con seguir leyendo. Es por ello que no debemos permitir que quien nos esté compartiendo la palabra de Dios no esté hablando sobre y con versículos sueltos o manipulando de acuerdo a las doctrinas pervertidas. ¿Me entienden? Yo no puedo permitir que tome 1 Juan 1:1 y lo saque del contexto para decirme que Jesucristo es Dios. No puedo permitir que me saquen una parte de un versículo y me digan, no hay Dios. Porque está escrito. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Apágalo. No esté compartiendo la palabra de Dios. No esté hablando sobre y con versículos sueltos o manipulando de acuerdo a las doctrinas pervertidas. Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Recuerdan cuando fue bautizado por Juan Bautista que el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma? Pues bien, nosotros hoy día tenemos esta misma promesa de tener a Dios en nosotros tal y como Jesús, que lo tenía, está escrito en este mismo versículo. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. ¿Hoy día podemos tener al Padre en nosotros? Sí, pues, tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu y la promesa en nosotros, tenemos al Padre. Y si nosotros caminamos con todo el poder de Dios, manifestando el poder de Dios, enseñando la doctrina correcta, puedo decir, el que ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a mi Padre? Claro que puede hacerlo. Claro que podemos hacerlo. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:13. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuántas veces está hablando de su Padre? El Padre será glorificado en el Hijo. Y si yo soy hijo de Dios, ¿el Padre es glorificado en mí? Juan 14:14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por eso se les ha mostrado que cuando se ore, se le dé gracias a Dios, esa oración se sella en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Porque nadie va al Padre sino por Él. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al confesar a Jesús como mi Salvador personal, Romanos 10, 9 y 10, Dios dice en su palabra que recibo el Espíritu Santo de la promesa. Ahora Jesucristo, enseñando, dice que ese Espíritu lo tendré para siempre, para aclarar cuando un creyente se va a dormir, para el mundo a morir,
El espíritu vuelve al que lo dio, al donador, porque es eterno. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado, y el aliento de vida o alma viviente, como Dios lo llama en Génesis, se termina con el último suspiro. Y cuando vuelva Jesucristo por sus santos, el nuevo cuerpo tendrá ese espíritu que había vuelto al Padre, y para aquellos que siendo renacidos apostataron de la fe, en el tribunal de Cristo su nombre será borrado del libro de la vida, y Jesucristo lo rechazará diciéndole: no te conozco. Y en el juicio final ante el Padre de Jesucristo, nuestro Dios, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, ese espíritu en su nuevo cuerpo resucitará para ser echado al lago de fuego que nunca se apaga. Juan 14:17. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es sabiduría antigua y profunda la que le revela Jesús a sus discípulos. Espíritu de verdad. Ese espíritu de verdad es Dios. Por eso el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Aunque Dios siempre ha estado con nosotros, pero al confesar a su Hijo como a nuestro Señor, renacimos pasando de muerte espiritual a vida espiritual. Es decir, que al confesar a Jesucristo como mi Señor, recibo a Dios en Cristo en mí. Soy morada del Dios viviente desde ese día. Por eso dice la promesa: estará en vosotros. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Entienden lo que leen? En aquel día, cuando venga ese Consolador, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Si Dios en Cristo, si Dios está en Cristo y yo tengo a Cristo en mí, ¿a quién tengo en mí? A Dios en Cristo en mí. ¿Entienden ahora? Porque yo puedo decir: yo tengo a Dios en Cristo en mí. Yo estoy en mi Padre, dice Jesucristo, y vosotros en mí y yo en vosotros. Dios en Cristo en mí. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 14:22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios en Cristo en nosotros. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quieres que Dios se manifieste en su vida? Entonces crean las promesas de Dios, crean la palabra de Dios, créanle a Dios y dejen atrás las tradiciones de los hombres, que no tienen valor alguno para salvar vuestras almas. Eso es lo que enseñó el Hijo de Dios mientras cumplió su ministerio aquí en la tierra. Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora entienden cuando yo les digo que Jesucristo no es Dios, sino del Padre que me envió. Juan 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y yo no creo en recibir el Espíritu Santo, si yo no creo en recibir el Espíritu Santo en manifestación, si no hablo en lengua, si no profetizo y opero las 7 manifestaciones restantes, ¿Dios podrá recordarme todas estas cosas? ¿Por qué digo 7 manifestaciones restantes? Porque tengo la hablar en lengua y lengua con interpretación. Y las restantes son profecía, fe, milagros, sanidades, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Ahí están las 9. Piensen en el castigo y la condenación en que están y que recibirán aquellas religiones en las que sus líderes les niegan a sus seguidores esta posibilidad de hablar directamente con Dios, y que Él les recuerde su palabra, porque niegan que hoy está disponible para todo aquel que crea el ser lleno del Espíritu Santo de la promesa y recibir
a Dios en Cristo. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otra verdad expuesta por el Hijo de Dios. Él nos dejó la paz, la hizo disponible para nosotros, los que creemos en Dios. Entonces, ¿se logra algo al orar por la paz del mundo? No, porque ya está disponible. Y ya está disponible para los que crean en Dios. Y para los que no creen en Dios, no tienen paz. Es simple. No se logra nada, salvo perder el tiempo, porque el mundo está gobernado por el Dios de este mundo, por este siglo. Y Él es el que hurta, mata y destruye, ya que ese es su ministerio. Por lo que nosotros debemos orar es por tener mayor denuedo y convicción al compartir y enseñar la sana doctrina de la palabra de Dios. Eso sí está disponible. ¿Y dónde está esa promesa o esa enseñanza de que está disponible? Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué es lo que hacen las religiones? Piden para que los tome el Espíritu. Piden porque Dios venga a ellos. Y todas esas falsas doctrinas, por no decir estupideces, que hacen las religiones. Pero estos hombres reunidos en este lugar, ¿por qué oraron? Primero, que viera las amenazas a las cuales estaban sometidos. Y lo segundo, que concediera a sus siervos que con todo de nuevo hablen su palabra. ¿Es lo mismo que se está pidiendo hoy día? Están pidiendo y están orando por sanidad, por la paz del mundo. Dos cosas que están disponibles. Entonces, ¿las van a recibir? No. Porque Dios no te puede dar dos veces las mismas cosas que ya te dio. Es como decir, en tu casa está la panera llena y tú pidiéndole pan a tu papá. ¿Por qué no vas y lo tomas? Hechos 4:30. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ha ocurrido esto alguna vez en algún lugar? ¿Te han preguntado por qué? Porque están pidiendo por cualquier cosa, están haciendo cualquier cosa, están haciendo todas las cosas a los 5 sentidos, carnalmente guiados por el Dios de este siglo, y no van a ver nunca, pero nunca, el poder de Dios en manifestación. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es el que yo. Jesucristo enseña que va al Padre, nos dice que es el Padre. Además reconoce que su Padre mayor que Él es. Juan 14:29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Saben lo que ha hecho el mundo guiados por el príncipe de este siglo y sus obras de perversión? Niega que Jesús sea el Hijo de Dios. Y que el Hijo de Dios, un hombre nacido de mujer, fue obediente hasta la muerte por nosotros, para darnos salvación, ya que Jesucristo sabía todo lo que le harían, cómo quedaría su carne, cuándo lo golpearían, cuánto tendría que padecer por nosotros, ya que todos sus padecimientos están detallados en las revelaciones de los profetas. Si Jesús habla del príncipe de este siglo, entonces ¿con quién se casarán las princesas de las religiones actuales? Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. ¿Entienden lo que leen? Jesucristo siempre habla de su Padre. Así que esta es una parte, solo una parte de todo lo que Jesucristo habló y de lo que Juan fue inspirado por Dios
para hablar y para dejarnos a nosotros toda esta verdad. Así que, amado pueblo de Dios, Dios los bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Firmes y adelante, sean valientes, sean obreros que usan bien la palabra de verdad. No trancen los principios por las aflicciones, por las persecuciones. Sigan adelante y no desmayen.